Buenas tardes a todos. Vamos a hacer un segundo programa de Hablando Claro y Republicano a la espera de que me acompañe mi colega Jaime Flores, director de comunicaciones para los hispanos del Comité Nacional Republicano. Voy a darle la bienvenida a mis invitados de hoy. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Daniel Ferrer. Bienvenido, Daniel. Hola, muchísimas gracias por invitarme. No, un placer. Daniel se hizo muy famoso por ese discurso que dio en un avión, ¿no, Daniel? Para pedir la Sí, libertad para el pueblo de Cuba. sí, sí. Y ha pasado mucho. ¿Qué nos cuentas desde el año pasado? ¿Cómo ves la situación? Bueno, siempre y lo digo ahora más que nunca, que ya estamos viendo la luz del final del túnel. Muy bien, me La alegro que lo dictadura veas cubana, así. sí, la dictadura cubana es una olla de presión y está a punto de explotar. Así es, y nos lo vas a contar a nosotros y a toda la audiencia. Ahora voy a dar la bienvenida a mi segunda invitada, Eva Sara Landao. Bienvenida, Eva. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Feliz de verte, María, nuevamente y siempre aquí. Cuando me llames, sabes que vamos a estar aquí porque hay que darle el hombro a este país y sobre todo cuando se habla republicano. Así es, Eva. Eva, estuviste en el CIPAC, ¿no? Estuviste en el CIPAC, en esa convención en Dallas. Te hiciste, bueno, trabajaste de hecho para el CIPAC en el Departamento de Comunicaciones y tú organizabas las entrevistas para todos los invitados. ¿Cómo te fue? La verdad que muy bien, muy sorprendida de la calidad humana de muchos de los candidatos, otros que ya son electos, congresistas, senadores, hemos tenido ex autoridades también ahí presentes y por supuesto trabajar de codo a codo con Mercedes y con Matt ha sido una experiencia maravillosa con los dos Matt, en todo caso, la verdad que maravilloso, me encantó y sobre todo aprender de ellos, de la humildad, de la sencillez que tiene esta gente que ya ha llegado tal vez a la cima donde han querido llegar políticamente y sin embargo los pies siguen bien pegados sobre la tierra y sobre todo saben para dónde quieren llevar a América. Así es. Y quiero empezar con Daniel a preguntarle sobre temas muy puntuales. Daniel, ¿qué nos puede decir de los incendios que se han producido en Cuba y digamos, el grado de negligencia del régimen cubano en esta muerte de tantas personas, no solo en los incendios, sino en todo lo que va del año, en los derrumbes de los hoteles, en los hospitales cubanos? Hemos conocido incluso, además, que más y más cubanos han muerto víctimas del coronavirus que no se habían denunciado. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, primero, como dijiste, quiero decir que estos incendios no fueron un accidente, fueron una negligencia cubana de la dictadura cubana, como ya conocemos mucho, porque como dices, como pasó en el Saratoga, como pasó en el avión que se cayó y como pasa día tras día en los hospitales cubanos. Así es, Daniel. Eva, ¿qué te parece a ti exactamente? Te voy a hacer la misma pregunta sobre los incendios, sobre la falta de transparencia del régimen cubano. Tú eres de Bolivia, tú también vienes de un país donde el socialismo y el narcoterrorismo, porque hay que llamarlo así, como tú bien lo has llamado en tu última conferencia en Miami, son ahora mismo los líderes de ese país. ¿Qué te parece a ti de la falta de transparencia y la horrorosa gestión de países como Cuba o Bolivia? Así es, la franquicia lamentablemente del mal, la franquicia castrochavista, que es la que de alguna manera dice, ordena, obliga y comanda a mi país, a las autoridades no electas porque están ahí por un fraude, no por elección, como todos lo sabemos. Esa franquicia castrochavista pues es bastante presente, ¿no? Es muy presente y ahora lo que tú decías en el último foro hablábamos del terrorismo de Estado y es exactamente lo que se practica en Cuba, que lo hemos visto a las personas que todavía no han despertado en lo que significa Cuba. Hemos visto que desde el 11 de julio del año pasado a esta fecha, ya más de un año, siguen las protestas, pero también al mismo tiempo se sigue reprimiendo y se sigue ejemplificando con la represión, con la cárcel, con el castigo brutal que les hacen y lo mismo y de la misma manera operan en Bolivia porque tienen que seguir el lineamiento sin transparencia, sin democracia, violando cada uno de los derechos humanos. Es terrible, ¿no? Y es el castrochavismo y me imagino que Daniel lo entiende muy bien porque
porque es cubano y lo felicito muchísimo, lo voy a empezar a seguir porque es muy importante escuchar esta nueva generación que viene y que seguramente van a liderar muy pronto también, no solamente los Estados Unidos, este país de libertad, eventualmente ojalá y lo veamos en un parlamento, en una Cuba libre, liderando para su pueblo. Así es, mismo. Daniel, tu opinión sobre el levantamiento de sanciones del levantamiento de sanciones al régimen o a diferentes personas del régimen cubano y el hecho de que hay cubanos. El otro día yo estaba en el aeropuerto de camino a la República Dominicana y no sé si Eva lo notó también cuando estuvo aquí en Miami, la cantidad de cientos de miles de cubanos todos los días volando de vuelta a la isla después de que se les ha acogido, se les ha dado una ley de ajuste cubano porque ellos decían que venían huyendo del régimen y al año y al día, bueno, al año y 2 días, ellos cogen las mochilas, los he visto comprando todo tipo de mercancía, inclusive hay gente que dice que tiene que llevar medicamentos y, digamos, mercancías de primera necesidad. ¿Qué te parece a ti que los cubanos que han sido acogidos en este país con los brazos abiertos vuelvan al año, a los 3 días o a los 2 años, a los 20 años a la isla para ayudar, entre comillas, a sus familiares? Bueno, primero que decir que no estoy de acuerdo, primero que no, que envíen ayuda y segundo que al año y un día vuelvan a esa cárcel cubana, a esa cárcel de esos dictadores cubanos, porque un ejemplo buenísimo para seguir es que imagínate que tú sales de una cárcel pidiendo libertad y al año un día tú vuelves a esa cárcel y traes todo otra vez. Y cuando tú llevas, y sabemos muy bien que cuando tú llevas cualquier cosa a isla cárcel y país para los dictadores cubanos, se sabe que esos dictadores cubanos se los roban. Después del tiempo se los roban, porque las remesas se los roban para ellos y para financiar el comunismo en el mundo entero. Así mismo. Eva, como decía muy bien Daniel, por desgracia, cuando uno vuelve a su país de origen y impera, ¿no?, estos regímenes socialistas, abusadores de derechos humanos, el dinero que uno va a gastar en los hoteles, en las peluquerías, en las universidades, en cualquier servicio, la mayor parte del dinero va al régimen. Tú sabes muy bien que Bolivia ha sido uno de los mayores países o de los principales países que ha recibido esas misiones médicas, ¿no?, de cubanos que también han sido designadas por la nación. Los he representado, María, he representado a los médicos disidentes cubanos, los que podían escapar, los he sacado al Brasil, los he sacado al Perú, los he mandado para Estados Unidos, obviamente no yo, pero estaba sobre mi cargo, yo coordinaba lo que era o lo que es Solidaridad Sin Fronteras, precisamente, conozco muy bien cómo los tratan, cómo los humillan, cómo los tienen como esclavo en Bolivia para que adoctrinen. Te puedo decir que el 98% no son médicos, son adoctrinadores, son gente que no ha hecho ni 2 años de teoría en medicina y sin embargo están, y también poniendo en riesgo, la salud de los bolivianos, porque la gente se cree eso y en realidad no hay absolutamente nada de eso. También tú decías de que tal vez yo me recuerdo la última vez que fui a Florida, sobre la cantidad de movimiento cubano y he sido testigo de ello. Yo creo que les mandé un audio porque yo estaba indignada de ver cómo los cubanos celebraban de que volviera a Cuba y no con esos paquetes que los envuelven en plástico azul. Una decía, yo llevo 1 y otra decía, yo te gano, llevo 8 y son paquetes compactados con succionados para que entre la mayor cantidad de producto en esos paquetes. Te horrorizas porque sabes de que cada centavo que va ahí para ellos, creyendo que van a vender, que alimentan el mercado negro, la corrupción y sobre todo, y lo peor, alimentan el aparato represivo con ese dinero para que sigan persiguiendo a esa gente que lo da todo para estar de una vez y por todas libre, ¿no? Así es. Daniel, Eva, vamos a ver también y vamos a hablar sobre lo que ha pasado esta semana aquí en Estados Unidos. Es muy importante que nuestra audiencia conozca, ¿no?, que se ha allanado la morada, la residencia del expresidente Donald Trump y queremos ver, por ejemplo, lo que han dicho los diferentes medios y ahora vamos a comentar, ¿ok? Un segundito. And Sandra, what we need to hear is a response from DOJ and the FBI as to why they did this, why this timing,
what they were looking for, because it is unprecedented. And if it is the Presidential Records Act, they didn't go after Obama on this. They didn't do this to Nixon. They didn't do it to Bill Clinton about the blue dress. They didn't do it to Hillary about her computer. There is a way that we, as a government, handle the request for information from a former president, and going in with 100 FBI agents, 30 going into the House, refusing to allow President Trump's. Bueno, pues eso es lo que ha pasado esta semana, ¿no, Daniel? Hemos visto también la comunidad cubana-americana irse a la residencia del expresidente para mostrar su indignación y decir que eso no es normal, como decía la senadora de Tennessee, que no queremos que a los expresidentes se les vaya a allanar. ¿Qué te parece a ti que ocurre en este momento y que esta administración, que es demócrata, al igual que la anterior de Barack Obama, pues proceda con estos agentes del FBI a entrar en tu casa? ¿Cómo te sentirías tú si te trataran a ti de una forma simplemente por ser republicano y a ninguna persona por ser demócrata lo trataran así? Me sentiría muy infeliz porque primero todos tenemos que ser iguales, tenemos que tener el mismo tratamiento, y quiero dejar claro que esto que pasó con el presidente Trump, con mi presidente Trump, es otra estrategia de la administración demócrata, y que mi presidente Trump es un hombre de valores, de familia, y ha puesto a Estados Unidos primero y representa la Constitución y nuestros padres fundadores, y creo que es injusto que entren a su casa y que hagan todo eso que hicieron. Y primero, que sabemos muy bien lo que ha pasado con los demócratas, con el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, que con la computadora, y con lo que ha pasado con Nancy Pelosi y con todos otros. Y sabemos, y me queda increíble, es increíble cómo entran a la casa de un republicano, a la casa del presidente, al expresidente Trump, que es, como dije, de valores, de familia, y que entren ahí y que hagan cosas que no tengan consecuencias, que sean muy irreales. Así es. Y yo quería saber, Eva, si tú crees que por cosas como esta, por encubrir, ¿no? Una persecución política, porque lo han hecho durante los últimos años. Yo no sé cuántas causas le han abierto, no sé cuántas veces lo han intentado enjuiciar, no sé cuántas veces lo han intentado echar del poder. Si por causas como esta, como decía el senador Marco Rubio, vamos a escuchar lo que dice el senador Marco Rubio de por qué no deberíamos de creer nada de lo que salga de la Casa Blanca. Y mi pregunta hacia ti después de esto va a ser también con respecto a la posición de los hispanos. Escuchémoslo. I'm here in a very unique position in South Florida, surrounded by people that come from countries where this is familiar to them. This is shocking to Americans, but in Latin America and many of these, countries around the world, here's what happens. A group takes power. One of the first things that group does is they begin to persecute and go after their political opponents. And then when the supporters of their political opponents begin to complain about it, they begin to target them and they criminalize opposition. And that's what's happening here now. They took power. They are demanding, and you see it on Twitter, you see their public statements. They are demanding, they want Donald Trump arrested. They want him charged right now. They wanted him charged months ago, years ago. They wanted him charged. And I'm telling you the next thing you're going to see here, Sean, because it's the playbook. And that is, they are now going to begin to say, oh, these Trump supporters, these Republicans, they're very upset. They're saying very angry things. We think they might be a threat. We think they're radical extremists. Let's start arresting them. The next step in this process is going to be that people who are supporters of Donald Trump, or just conservatives complaining about this, are going to begin to get harassed are going to begin to get labeled as potential insurrectionists, and are going to begin to get harassed by law enforcement. That's the next step in this. ¿Qué te parece, Eva? Tú que has visto de primera mano y hablas mucho sobre la persecución política que se produce no solo en Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba. ¿Te parecen acertadas las palabras de Marco Rubio sobre lo que pasa cuando llegan este tipo de regímenes al poder? Así es, esto es totalmente un acto criminal que viola derechos humanos, derechos fundamentales de las personas, sobre todo en este país. Hay algo que yo había comentado el día de ayer en privado de el posible
que le siembren delitos al presidente dentro de su casa. Y hoy me sorprendí cuando veo una nota al presidente Trump donde dicen de que les cortaron las cámaras, cortaron absolutamente todo, no permitieron que hayan testigos cuando ellos hacían el allanamiento o en las requisas, qué sé yo, que estaban haciendo ahí, allanamiento, en todo caso, de manera total, de manera inconstitucional. O sea, ya estamos violando derechos ahí, no solamente constitucionales, sino también derechos humanos, porque el derecho a la privacidad, les armaron el armario a la señora Melania, a la esposa del presidente Trump, y el que le hubieran cortado los monitores, la seguridad, las cámaras, y no permitan a nadie que entre a ver lo que está pasando, sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque por experiencia propia, y seguramente Daniel también lo sabe, de que esta gente que tiene esta misma ideología castrista, de izquierda, radical, siembran delitos para incriminar a personas inocentes. Eso creo que es el peligro más grande que en este momento está corriendo el presidente. Y obviamente, teniendo las pruebas montadas, fabricadas, falsificadas de algún delito que él hubiera cometido, lo inhabilitan como presidente. Yo honestamente esperaba que el día de ayer el presidente lance de una vez de manera oficial, con bombos y platillos o como quiera que sea, su candidatura para que todo el ejército, todos estos republicanos, todos esos 74 millones de personas que votaron y muchísimos más por él en las últimas elecciones, empecemos a trabajar para salvar América. Este fue el lema del año 2016, Make America Great Again. Ahora esta es la gorra oficial de este año, esta fue la oficial, son Making America, Making USA, y ahora esta es Save America, y esto es lo que tenemos que hacer, Save America, hay que salvar América, y cuando se salva América no solamente es para beneficiar a los republicanos, es para beneficiar a todo estante y habitante de este país, no importa el color político, aquí o nos salvamos todos o nos vamos a hundir absolutamente todos, porque si los demócratas creen que se van a salvar, se están equivocando. Así es. Y Daniel, quiero saber tu opinión. Tú te hiciste muy famoso el año pasado por un vídeo, ¿no?, que grabaste desde el avión. Vamos a recordarle a la audiencia qué pasó. Este niño cubano-americano se llama Daniel Ferrer. Se ha robado el corazón de muchos y se ha vuelto viral en las redes sociales por lo que dijo a bordo de un vuelo entre Virginia y Miami. Con 10 años, que es lo que tiene, tomó el micrófono de la aeromoza y en pleno vuelo le dijo a todo el mundo que no podíamos esperar más para hacer algo ya por Cuba. Y como se imaginarán, este video se ha vuelto viral, le ha dado la vuelta al mundo. Maylin Legañoa habló en exclusiva con Daniel y también con su padre, Maylin. Así es, Daniel, te hiciste famoso por ese vídeo y quiero preguntarte sobre, y a Eva también, quiero preguntaros sobre el tratamiento de los medios según la residencia de cada uno. Daniel, tú vivías en Virginia o residías en Virginia, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo de diferente es el trato a los conservadores y a los hispanos en Virginia versus Miami? Que mucha gente me dice que aquí en Miami tenemos mucha suerte, ¿no, Eva? Porque aquí vivimos rodeados, suerte, entre comillas. Qué suerte que vivimos rodeados de millones de personas que han tenido que huir de su país y que al menos ellos son personas que entienden lo que está pasando, porque realmente, y esta es la pena de todo, hay mucha gente que no entiende realmente qué está pasando, por qué se allanan las moradas de expresidentes, por qué se aprueba, por ejemplo, y eso le preguntaré a Eva, por qué se aprueba una ley para combatir la inflación, pero se elevan los impuestos, arruinando a millones de familias. ¿Cuál es tu experiencia, Daniel? ¿Cómo es el tratamiento de los conservadores en la zona de Virginia, Washington versus Miami? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en Virginia somos hasta terminar, cuando terminó Trump de ser presidente, fuimos demócratas, empezando desde Barack Obama, y gracias a Dios dio ahora un gobernador republicano. Y es muy importante que sigamos por esta línea de constitución de derecha, porque muchos saben que en Virginia el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, nació en Virginia, bien cerquita de donde yo vivo, y es algo muy importante que sigamos por esa línea de constitución, porque la constitución es lo que nos lleva a la verdad, a los derechos, y por eso vinimos muchos cubanos, y por eso vinieron mis padres buscando libertad para poder expresarse.
Y si comparación a Miami, quiero dejar claro primero que en Miami hay muchos infiltrados de la dictadura cubana y que es muy importante limpiar la ciudad de Miami antes de hacer nada, porque si estamos infiltrados de dictadores y de que apoyan la dictadura cubana, estamos muy mal porque ellos nos van a tratar a callar y van a querer que paremos esta lucha. Y por eso siempre digo que tenemos que estar unidos los cubanos para pedir libertad. Tenemos que estar atrás de una sola voz, un solo grito, y ese grito es de libertad. Es el libro de libertad. Y Eva, te quería preguntar precisamente sobre esto, sobre la cobertura de medios hispanos. Tú vienes del CIPAC, hemos visto cómo es la primera vez que se da, digamos, cobertura en español a todos eventos conservadores políticos en Estados Unidos, y hay un medio en particular, Voz, que básicamente inauguró, estrenó allí en Dallas. ¿Qué te parece a ti que haya nuevos medios que quieran tirarse a la palestra? Es causa de la desinformación por parte no solo de la mayoría de los medios en inglés, sino también de la ausencia absoluta de medios en español que lleven noticias que de verdad nos interesa, como decía Daniel, la defensa de la libertad, defensa de los derechos humanos, la economía, la inmigración. ¿Qué te parece? A mí me parece muy, muy bien y quiero felicitar a todo el equipo de La Voz, que la verdad me tocó trabajar justo al lado de ellos, un poco distante por una puerta, pero yo era la siguiente a ellos. Es muy, muy importante las entrevistas que hacen a personas conservadoras, que la gente entienda, que la gente comprenda en nuestro idioma. Y también quiero felicitarte, María, porque yo recuerdo que el año pasado tú fuiste una de las impulsoras precisamente de que exista La Voz hispana, el castellano, dentro de los CIPAC, y hay que reconocerlo, y yo me voy a tomar el atrevimiento de hacerlo en tu espacio, de felicitarte porque tú fuiste la pionera y la que alzó la voz de alerta y diciendo la voz hispana tiene que estar, la voz latina tiene que estar, el castellano, el español tiene que estar presente en los CIPAC. Y mira, aquí ya gracias a esa iniciativa tuya, María, vemos de que hay más de un medio de comunicación presente, y quiero felicitar a La Voz porque realmente no sabes lo que trabajaron, no sabes lo que se movieron, el respeto con el que tratan a la gente, y no solamente hacen entrevistas a personas que hablan el castellano o el español, también hacen entrevistas a personas que hablan inglés, e incluso estaban abiertos para personas que pudieran hablar el portugués, y creo que eso es importante, ¿no? Que los idiomas no nos dividan, pero que a través de un medio de comunicación como La Voz nos sintamos todos integrados, unidos, como dice Daniel, en contra de las dictaduras y por la libertad. Muchísimas gracias, Eva, y quiero darle la bienvenida y el paso también a mi colega Jaime Flores. Jaime, ¿nos escuchas? El micrófono, que no te escuchamos nosotros. A ver si te funciona mucho mejor con el micrófono encendido, ¿verdad? Sí, claro. Bienvenido, Jaime, te estábamos esperando. Muchas gracias, María. Pues aquí estamos en medio de tantas cosas. Han sido unos días, como ustedes se imaginarán, bastante complejos en materia noticiosa, pero aquí estamos justamente para llevarles a ustedes hechos, acontecimientos, la verdad de lo que está sucediendo en este país, que lamentablemente no es fácil. Así es, Jaime. Y hemos conversado, y los voy a añadir para que te vean también, con Daniel Ferrer y con Eva Sara Landau, que, bueno, nos saludan desde Las Vegas y desde Miami. Pero, Jaime, en esta parte, en esta recta final del programa, ¿qué nos puedes decir de la Semana Republicana? Tú elaboras y haces un trabajo espectacular como director de comunicaciones para los hispanos del Comité Republicano. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Cuáles son las noticias más importantes que debe conocer nuestra audiencia? A ver, María, lo más importante en esta Semana Republicana que tengo el privilegio de construir junto con mi colega Paola Varela, pues lo más importante que tenemos tiene que ver con la aprobación de lo que nosotros llamamos la ley de la estafa, de la videoinflación, con la que el gobierno del presidente Biden quiere hacernos creer que va a controlar la inflación, que va a reducir la inflación, cuando todos los expertos economistas han dicho que primero, si logra reducir la inflación, va a ser algo verdaderamente marginal, casi que cero, que por el contrario va a contribuir a aumentar la inflación en el mediano plazo y va a aumentar los impuestos de manera significativa a las empresas y a las familias en los Estados Unidos, al mismo tiempo que produce mal gasto de los recursos públicos, de nuestros impuestos, de los impuestos de todos los contribuyentes de este país. Y además algo que podría resultar muy peligroso, que es un incremento muy significativo en el tamaño del Internal Revenue Service, el Servicio de Rentas Internas, el IRS.
que pues, recibiría cerca de 87,000 nuevos miembros y un presupuesto de $80 billones, que afectaría de manera mucho más creciente a las personas que ganan salarios más bajos, inclusive a partir de los $25,000. Y la otra noticia importante de esta semana tiene que ver con el allanamiento a la casa del expresidente Trump en la localidad de Mar-a-Lago, allí en el condado de Palm Beach, una extralimitación del poder federal. El presidente Biden y su administración han querido pues sustraerse de esto, han dicho que no tuvieron nada que ver, cuando lo que sabemos es justamente lo contrario. No es la primera vez que el Departamento de Justicia hace esto. Ya lo hicieron a través del Departamento de Educación con los padres que se mostraron preocupados por la educación de sus hijos y que los equipararon a terroristas domésticos. Y además hemos visto cosas de estas sucediendo en el pasado. Nos preocupa que además con el IRS en esteroides, como lo pretenden poner con esta decisión que pasó ya en el Senado y que podría pues estar siendo sometida a revisión en la Cámara de Representantes en el curso de los próximos días, pues tendríamos un IRS bastante más poderoso que podría ser enfilado, cuyas baterías podrían ser enfiladas en contra de las voces conservadoras. Ya sabemos lo que le pasó a Dinesh D'Souza por haberse atrevido a criticar a Hillary Clinton, acabó en la cárcel. Y queremos evitar que este tipo de cosas sucedan. Queremos poner el dedo sobre la llaga y abrir los ojos sobre este tipo de asuntos, María. Así es, Jaime. Y básicamente lo que hemos estado hablando durante el programa son noticias también internacionales, pero Eva y yo comentamos porque ella viene de trabajar en CIPAC con los medios hispanos, Jaime. Entonces, el año pasado justo hablaba yo de la importancia de que CIPAC no tuviese una cobertura hispana. Este año, gracias a Dios, la ha tenido. ¿Cómo ves tú, Jaime, el futuro de los medios hispanos conservadores y cuál es la necesidad real de que 63 millones de hispanoamericanos cuenten con una voz, o por lo menos la mitad, que sepan cosas como las que tú has contado aquí? Porque me atrevería a decir que jamás a ti en Univisión, en Telemundo, te darían más de 3 minutos para hablar sobre lo que pasa realmente en este país y que tanto nos afecta a la comunidad hispanoamericana. A ver, María, yo creo que para tener un medio de comunicación exitoso como necesitamos y merecemos las voces conservadoras en este país, necesitamos un trípode, necesitamos una mesa que tenga por lo menos 3 patas. Esas 3 patas serían los medios, el talento y el contenido, pero también el patrocinio. Tenemos el talento, el contenido, sabemos que la gente está interesada en escuchar nuestras noticias, tenemos a ese público ansioso, sediento de recibir esa información de las voces conservadoras, tenemos los medios de comunicación ya comenzando a interesarse por eso, son varios, ya más de un puñado de ellos los que están ya comenzando a funcionar y listos para hacer todo esto, pero lamentablemente todavía no estamos muy claros en cuanto a lo que tiene que ver con el patrocinio. Mientras vemos que por el lado del Partido Demócrata, pues ellos cuentan con un personaje como George Soros, que pues tiene dinero a borbotones y está dispuesto a gastarlo en esas causas tan peligrosas para nuestro país. No vemos algo similar del lado conservador, no vemos algo similar del lado republicano, de manera que pues sin ánimo de criticar nada, ni mucho menos de ofender a nadie o de presionar a nadie, sí vendría muy bien que pues más inversionistas republicanos, conservadores, interesados en salvar este país, en llevarlo adelante por el rumbo correcto, pues invirtieran también en estos medios que tienen ese propósito fundamental, que es mantener este país con las tradiciones y los principios con que lo crearon. Así es. Bueno, pues yo no quiero tomar más de vuestro tiempo porque la verdad que ya hemos cumplido nuestra media hora semanal. Quiero invitaros a participar en este programa Hablando Claro y Republicano para conocer de primera mano cuáles son los asuntos que se están debatiendo en Washington, y no solo en Washington, sino en Arizona, en la capital, en Phoenix, en Tallahassee, Florida, desde donde nos habla Eva Sara Landau, desde Nevada, o de donde vivía Daniel Ferrer de Virginia. Yo creo que es importantísimo que defendamos, como dice Eva, defendamos a Estados Unidos. Eva y yo nos vimos en la primera cumbre de America First, que también fue un éxito, donde hay que destacar la labor inclusive del portavoz Jorge Martínez, que nos facilitó mucho las entrevistas también con ex fiscales como Matt Whitaker, como ex tenientes coronales y asesores del vicepresidente Mike Pence. Y yo creo que el proceso comunicacional hacia el hispano va en aumento. Vemos incluso que la America First pretende y ha anunciado hacer, digamos, muchos townhouse
muchos town halls en diferentes estados y ciudades, e incluso pues llevar una línea comunicacional. Muchísimas gracias, Daniel Ferrer, desde Miami. Tienes un futuro brillante y nos ha encantado tenerte a ti. Sara Landau desde Las Vegas, siempre un gusto, y por supuesto a mi colega y colaborador Jaime Flores, al que la semana que viene, si Dios quiere, lo tendremos de nuevo y estará conmigo en Hablando Claro y Republicano. Ha sido todo. Hasta la próxima.